Llegamos hasta este lugar a raíz de un llamado telefónico también. Si ayer tuviste un día, canciones para vos. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Inge, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Una preguntita. ¿Tienes ahorita consultas para ir realizando? Porque justamente hoy día vamos a hacer esta clase más de pregunta-respuesta. Entonces, no sé si tienes alguna cosa. Inge, quería preguntarle acerca sobre los ejercicios. Una vez tenía que enviarle, no he podido sacar foto, ahorita no está en mi casa, entonces no pude sacarle foto, pero voy a atender algo en sus clases, no hay problema en eso. Si no, no sé si podríamos resolver los ejercicios el día lunes de la Sí, siguiente clase. sí, podemos, de hecho, porque aún tenemos una semana más para ver el tema Sí, de gases. Entonces, no, sí, no hay sí. problema, claro, claro que sí. Sí, también tengo hartos, como le dije, tengo hartos detalles, también podemos sacar, no sé. Claro. Ahorita quien me ha Ah, enviado ejercicios ha sido el Aarón. El Aarón siempre envía ejercicios, cosas sí, así. aparte, sí. Entonces, Ajá, y no hay del problema. libro Dime. de, del libro no sé si le conoce al ingeniero Williams Espinosa, sobre ese ingeniero, ahí está lo que tengo, ahí está sus ejercicios, también tengo unos tantos, ahí está su libro, más que todo lo que es Principios Básicos de la Química, eso. No hay problema, tú los puedes pasar porque de hecho muchos de esos ejercicios son de exámenes pasados. Yo conozco el Sí, libro de Spinoza, entonces, claro, no, claro que sí, tú me los pasas y con gusto. Si no los tienes ahorita y los vamos a ver contigo el día lunes, está muy bien. Ahora solamente a prestar atención entonces, no te hagas problema. allá está bien, Inge, gracias. Para servirte, Jorge. Aarón, Ya, lo entonces, mismo. Hola chicos, soy ingeniero, buenos días. Aarón, ¿cómo estás? Muy buen día. Una consultita. Tú tienes, me has enviado ejercicios, ¿no ve? Para irlos haciendo. Sí, sí, esos son los que no pude bien. Ya, No está pude bien. bien. Estaba No te hagas, intentando, pero no lo has no me salió. logrado. Claro que sí. Dígame, ¿dónde me equivoqué? Ya. Miren, chicas y chicos, el día de hoy más va a ser este tema, lo que habíamos hablado ayer de, primero, la primera parte de la clase, resolver estos problemas. Y yo les voy a pedir, pues, a todos ustedes, que ahorita todavía no les he consultado, pero si tienen ejercicios en particular, me lo puedan ir enviando. Pueden enviármelo al WhatsApp, una opción, o cuando yo les pregunte, pues me indican y me lo envían igual al WhatsApp, como ya lo tienen ahí, o envían al WhatsApp del grupo, no hay problema, ¿no? Pero el caso es que lo pueden hacer ya, pueden enviar ahorita ya sus ejercicios y yo luego igual los voy a ir incorporando, pero les sugiero que ya los tengan por ahí vistos, algo que no hayan podido realizar, algo que les haya sido complicado, que en el proceso, no importa lo que sea, me dice. Aaron, ¿cuál de todos estos son los que hay que verlos? Aunque está con signo de interrogación. Eso como que no he hecho, así como que no he entendido bien. Perfecto, digamos al 5.10. Bueno, la 5.10 me habla de una burbuja de aire. Fíjense en este caso. Me dice, usted tiene una burbuja de aire de 20 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, 20 centímetros cúbicos de volumen, que se encuentra en el fondo de un lago de 40 metros de profundidad. Bueno, esto involucra, mira, cómo es que tienes 40 metros de profundidad. Eso quiere decir que está sometido a la presión del agua, para empezar. Entonces aquí tienes una altura, llámesele de H2O.
Bueno, altura igual a 40 metros de agua. Eso es lo primero, ¿no? Entonces esto es hasta la superficie del agua. Y posteriormente me dice en el fondo 40 metros de profundidad, donde la temperatura es de 4 grados Celsius. Entonces aquí tienes una temperatura igual, 273 más 4 serían 277 grados Kelvin. Posteriormente me dice la burbuja se eleva hasta la superficie donde llega una temperatura, aquí esta es la temperatura 1 y esta es la temperatura 2, donde la temperatura 2 va a ser 20 y 20 acaba siendo 293 grados Kelvin, ¿no? Solamente sumándole a 273 esos 20. Posteriormente me dice considerar que la temperatura es igual al agua que rodea y encuentra su volumen y encontrar su volumen cuando está a punto de llegar a la superficie, o sea, cuando está acá, digamos, ¿no? O sea, no, donde ya no tienes esta presión y solamente vas a considerar acá la presión ATM, que al no decirnos la ubicación, pues tengo que asumirla como 760 porque asumamos que estamos en un espacio a mar abierto, ¿no? Milímetros de mercurio. Bueno, en sí, lo único que nosotros queremos hacer acá es calcular de nuevo su volumen. Y para esto, lo que tú tienes que hacer es partir de este dato de volumen, que esto es tu volumen inicial. Tienes condiciones iniciales en el fondo y condiciones finales en la superficie. Por tanto, yo sugiero para este ejercicio utilizar esta ecuación. La presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final, sobre la temperatura final. En dicha situación, si yo quiero el volumen final, solamente habrá que despejar la ecuación y en el despeje será D, la presión inicial. Muy bien, aquí tenemos nuestro primer entuerto porque para conocer la presión inicial, a la Milenka la habíamos tenido ahí en espera, ya la haremos Uy. entrar. Para conocer la presión inicial, lo que yo debo hacer es convertir esto a milímetros de mercurio. Entonces, Ah, lo que yo hago es la densidad del mercurio por la altura como mercurio es igual a la densidad del agua por la altura como agua. Esto nosotros lo hacemos, si se acuerdan, lo hemos realizado ya alguna vez en deducciones. Hemos deducido una ecuación para hacer la conversión de líquidos manométricos. Es lo mismo, ¿no? Generalmente son alturas, digamos, son presiones. Entonces, la altura como si esto fuera mercurio va a ser igual. Fíjate, 40 metros de agua equivalen a ser, si tú lo vuelves a centímetros, un metro tiene 100 centímetros, son 4.000 centímetros. Y en el caso de que lo vuelvas milímetros, ¿cuánto sería? Un metro tiene 1.000 milímetros. Entonces tú podrías decir aquí son 40, lo vamos a poner 40 por 10 elevado a la 3 milímetros. Fíjate cómo ya cambio las unidades directamente. Fíjense cómo estamos modificando ya todo esto, pero de forma directa, ¿no? Para evitarnos el manejo de datos, la densidad, puedes utilizar densidad relativa, absoluta, no hay problema, pero no te olvides que esto y esto solamente son números de relacionamiento, ¿no? Entonces aquí también va a venir el 13.6. ¿Cuánto les da la AHG, por favor? La altura como mercurio. sale 2941.25. 2941.25. Muy bien, gracias, Aaron. Si es que Ujú. alguien tuviera algún dato más, por favor, ahí y me refrendan el número. Pueden decir que es lo mismo, de modo de que revisemos y calculemos también. Muy bien. Lo vamos a asumir, pero si cuando puedan me lo dicen, por favor. ¿Qué es lo que hacemos ahora? En el fondo, tú tienes esto y tienes esto. Tienes que sumar ambas presiones porque está sometido tanto a la presión del agua como a la atmosférica. Entonces, inicialmente tú vas a decir son 2941.25 más 760 multiplicado todo esto por una velocidad inicial
Si tú te fijas acá, la velocidad inicial es de 20 centímetros cúbicos. Momentico, 20. Lo único que voy a anotar acá son los centímetros cúbicos, en el entendido de que lo demás va a estar en unidades similares. La temperatura final, la temperatura que tenemos acá arriba es de 293 Kelvin. 293, dividido todo esto entre la presión final, pues si vas a estar en la superficie, la presión reduce a 760 y además la temperatura inicial, bueno, queda en 277, ¿no? Y ya estaría hecho. Mm, ¿Cuál es su resultado, por favor, acá? ¿Cuál sería el volumen final? Tenía 941 más 760 por 263, 60 por 263. Me da total de 5.16. Mi temerón sería aquí, según lo que su compañero me indica, 5.16 centímetros cúbicos. Si aquí utilizas la unidad de litro o el centímetro cúbico, no hay problema. No es como en la Ah, ecuación de estado. Permítanme un segundito, tengo que admitir al Joel y al Juan. Se habían quedado ahí esperando. Entonces, en ambos casos, bueno, en la situación me da esto, ¿no? Si tú ubicas acá, no lo encuentras por algún lugar, no hay, ¿no? Les voy a pedir, por favor, si me lo pueden volver a calcular nuevamente este resultado para ver si sale eso o hay alguna variación. Inge, lo que he calculado la altura es de 2.941,18. Perfecto. Esto lo cambiaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eso nos ayuda. Pero también vean lo demás, eso es más importante. 13,6. Está excelente. Más 760 por 20 por 293. 760 por 2. Ahora sale 103.02. Ya. Esto, por favor, el resultado, corrobórenmelo. Entonces, por favor, 103,02. Bueno, un momentito, pero aquí hay que cambiar este dato, ¿no? Que no es lo mismo ya. Esto es 18. A ver, calcúlenmelo con todo eso, por favor. Si le sale esto, 103,02. Mm, ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuánto le sale? Bueno, a mí esto voy a destacarlo. A ver, así, más 760 por 20 por 293. Por Inge, a mí igual me sale así. Perfecto, muchísimas gracias. Ya con esa corroboración tenemos el dato 103,02. Si ustedes verifican acá, nosotros calculamos y no tenemos ninguno de estos, pero por el tema de, especialmente por el manejo de unidades, nosotros vamos a elegir esto, el 100, ¿no? Que es el más cercano al valor que tenemos, porque como son respuestas cerradas, algo tenemos que elegir. Entonces elegimos el 100, ¿no? Por lo que más se aproxima. ya. Siguiente, nosotros decimos en la siguiente pregunta, pregunta 5.12, al elevar un K, la temperatura de un gas a volumen constante, la presión se incrementa 0.2, ¿no? Aaron, un favor, hasta mientras te podría pedir que este ejercicio lo pudieras pasar esta hojita al grupo, porfa. Así lo van a tener también los compañeros y van a poderlos ver. Ya, Es está bien. Claro, en claro. el interín, porfa. Dice aquí, al elevar un Kelvin la temperatura de un gas a volumen constante, la presión se incrementa 0,2%.
¿A qué temperatura inicial se encontraba el gas? Bueno, ya. A ver, nosotros vamos a tener la siguiente hermenéutica. Tengo una temperatura inicial. Muy bien. Y luego me dice que al elevar un Kelvin, si eleva un Kelvin, quiere decir que la temperatura final es igual a la temperatura inicial más el incremento de 1 grado Kelvin. Así nomás, o sea, así de sencillo, ¿no? Así, un Kelvin. Y luego me dice de un gas a volumen constante. O sea, el volumen inicial es igual al volumen final. Vean cómo el ejercicio poco a poco se va armando como si fuera un juego. O sea, no es tomárselo con mucha presión, sino es tomárselo más bien con mucho entretenimiento. Es divertido. Y al final llegas a que la presión se incrementa un 0,2%. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la presión se incrementa 0,2%. Que la presión final es igual a 1,02 por la presión inicial. ¿Por qué? Porque el incremento de 0,2% involucra que a 1, o sea, la presión final sería igual a la presión inicial, pero esta presión final es mayor 1,02. Este 0,2 involucra ese porcentaje a esto. Si me dijera que la presión ha incrementado un 100%, tendría que sumarle 1. Entonces aquí sería multiplicar por 2, porque se habría duplicado. ¿A qué temperatura inicial se encontraba en gas? Mi pregunta, más que nada, viene rondando esto. ¿Ya? Como ustedes se darán cuenta, tengo estado inicial y estado final, eso de inicio. Entonces, lo que hago es plantearme una ecuación de estado. Presión, volumen inicial es igual al número de moles. Número de moles me han dicho que no pasa nada. Bueno, ni me han hablado de él, así que asumo que está tranquilo el número de moles. Lo que sí me han hablado es de la presión final y de la temperatura y el volumen, ¿no? Entonces, yo el número de moles lo asumo que es constante. No sé, de eso ni lo duden, porque algo tiene que permanecer aquí constante. Entonces, yo lo que hago, un poquito más abajo, es hacer las sustituciones, ¿no? En vez de presión final le coloco 1,02 de la presión inicial. Fantástico. En vez de colocarle volumen final, le coloco volumen inicial, porque no ha cambiado. Número de moles inicial, porque no cambia. R lo coloco. Y la última cosa que yo llego a ubicar acá es que esta es la temperatura inicial más 1 grado Kelvin, ¿no? Que es la condición que me da. Entonces, divido. ¿Qué divido? Divido esta relación entre esta otra, por inicial, volumen inicial, número de moles inicial, que es las condiciones iniciales, ¿no? R y la temperatura inicial. Bueno, sucede que yo al realizar el proceso de división, yo lo que voy a tener es la eliminación de todo esto, la eliminación de todo esto, y te va a quedar que la temperatura inicial por 1,02 es igual a la temperatura inicial más 1 grado Kelvin. Y si esto se cumple, que si esto es así, esto pasa a restar al otro lado y te da 0,02 Kelvin o temperatura inicial igual a 1 Kelvin. ¿Y cuánto les da, por favor, 1 Kelvin dividido entre 0,02? Mm, 50. 50 grados Kelvin, ¿verdad? Ya. No, Sí, no, eso 500, es 400. increíble. Pero 0. Ah, no, ya entiendo dónde está la falla. La falla está en esta sustitución, lo he considerado esto como un porcentaje. Por favor, ¿cuánto es 0,02 entre 100 más 1? Este es el 0,0. 0,02 entre 100 más 1. 1,0. ¿Cuánto les da? 1 me sale 1,0002. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos trabajando aquí en cantidades decimales. Yo le he metido un porcentaje por error. No puede venir un porcentaje, que tiene que venir una cantidad decimal. Entonces acá le colocas 1,0002. ¿Sas?
Y acá de la misma manera, ¿no? Entonces acá estas cosas se tienen que eliminar, igual esto, igual esto. Entonces aquí sería lo que me han dictado, 1.0002. De la misma manera aquí sería 0.0002 dividido entre 0.0002. Ahora sí, ¿cuánto le sale? Considerando ya toda esa modificación. 5.000 sale. 5.000. Muy bien. Ahora, se haga lo que se haga, ahora sí tiene que estar, si es que estaba viendo esta división, esta relación, y esa suma, tendría que darnos, ¿no? Entonces, aparentemente, acá no aparece, ¿ya? La temperatura inicial se encontrará a, en este caso, por ejemplo, ya no hay posibilidad de error, salvo que se habría dividido mal, permítanme, vamos a revisarlo, 2%, o sea, 0,2 dividido entre 100, era 0,2, ¿no ven? Falta un cero acá, no, hay un cero extra. Aquí este cero está mal, porque la cosa era agarrar esto, fíjate, 0,2 y dividirlo entre 100. Así. Entonces, esto, aquí hay un cero de más, aquí hay otro cero de más, Ah, y hay otro cero de más, otro cero de más. Pues lo demás está bien, coma. Es más fácil borrarlo que adicionar las cosas, así que está bien. mm, Esto es cero de más, y por lo tanto aquí hay un cero de más. La respuesta es 500. 500 Kelvin. Entonces acá 500 K. Y esto nosotros le colocamos pues acá arriba, ¿no? Ya encontrada la respuesta es de 500 Kelvin. Nada más, ¿no? Y estaría listo. sí, ingeniero, creo que me he explicado otra vez de la parte del porcentaje ahí, me perdió un poquito. Ah, ¿cómo trabajas con el porcentaje? Claro, mira, Dice lo 50. único que tienen que hacer en estos casos de porcentaje, cuando dice que se incrementa, por ejemplo, un valor, mira, si el valor fuera igual, sería lo siguiente. Mm, veremos con el incremento directamente. Sería, la presión final va a ser igual a la presión inicial más el incremento, ¿no? Pero el incremento nosotros lo vamos a considerar como un más. ¿Cuánto se está incrementando? 0.002. ¿De quién? De la presión inicial. Entonces, esta es la ecuación previa que tú harías, ¿no? Entonces, de acá, Ah, de esta ecuación, si tú la sumas, te va a dar este resultado de acá con toda seguridad, porque sería 1 más 0.002 presión inicial, eso es igual a 1.002 presión inicial. Nada más. ya entendí, ahora sí, ahí se pasa, me he perdido, pues no, Y no si estaba fuera bien. reduce, en vez de colocarle una suma, le pones una resta acá. Nada más. Ahora sí. Eso es Ujú. prácticamente, ¿no? Vamos al siguiente. En el siguiente ejercicio que nos pasó su compañero, esto por favor igual de la misma manera lo van a revisar porque ya que los pasó su compañero al grupo, se lo puede ver. Aquí, ¿cuál de todos estos es, perdón? Están con puntitos. 520, 21, 22. El 20, el 21 y el 22. A ver, vamos con el 20. Me dice, se infla la llanta de un automóvil con aire inicialmente a 10 grados Celsius. Entonces, una temperatura inicial de 10 Celsius equivale a 283 grados Kelvin. Listo. Eso sí. Segunda, una presión atmosférica normal. Si me dice una presión atmosférica normal, eso es de 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Bueno, ya está. Luego me indica que el aire se comprime 28% de su volumen inicial. Bueno, ya. Luego me dice, tú tienes un volumen inicial, ¿no? Volumen inicial.
Muy bien. Desconoces cuánto es, pero te dice que en el proceso el aire se comprime a 28% de su volumen inicial. Eso enseguida lo analizamos. Me dice la temperatura final es igual a 40 grados Celsius. 40 grados Celsius equivale a ¿cuánto? Porque si tú tendrías una temperatura aumenta en 40 grados Celsius, tú tienes que acá la temperatura final es igual a la temperatura inicial más 40. Pero no te olvides que en incrementos de temperatura, 40 Celsius es igualito a 40 Kelvin. Eso es algo que hemos visto en incrementos de temperatura. El aire se comprime 28% de su volumen inicial. A 28%. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire tenía un 100%, pero ahora solo es el 28% de lo que había a un principio. Eso quiere decir que el volumen final, a diferencia del anterior ejercicio, es el 28%, o sea, 0,28 del volumen inicial. ¿Por qué? Y es que aquí hay que interpretar bien lo que nos está hablando. Se comprime a 28% de su volumen inicial. Cuando hablo de compresión, hablo de ejercer presión y por lo tanto reducir el volumen. Si reduzco el volumen, aquí me dice hasta dónde ha llegado, hasta el 28%, o sea que el volumen final es el 28% del volumen inicial. Al menos hasta donde se llega a entender, tal cual es así. Si me habría dicho que su volumen reduce en un 28%, es diferente y habría que hacer ese proceso de resta que hice arriba. Si me habría dicho que su volumen aumenta, habría que hacer la suma, ¿no? Pero en este caso no me habla de esas cosas. ¡Wow! Hay más personas. A Carlita, a Eliana más que las habían estado acá afuera. Ya, les estamos haciendo ingresar. Entonces, nosotros en este aspecto, lo único que tenemos que ver es el manejo de los volúmenes finales e iniciales con esas salvedades, ¿no? Inciso A, ¿cuál es la presión del aire? Entonces, aquí me pide que calcule cuál va a ser la presión del aire. Supongo que al final, asumo, porque es lo más lógico, o sea, que me digan cuál es la presión final del aire, tampoco me lo están dando como un dato, ¿no? Después de manejar el automóvil a altas velocidades, la temperatura del aire, la temperatura del aire en la llanta aumenta y el volumen interior de la llanta aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Ya, aquí hay otro punto bastante extraño, porque aquí vuelve a ser otro cambio, ¿no? ¿Cuál es la presión del aire? Pues después de manejar el auto a altas velocidades, la temperatura del aire aumenta 85. Ahora, y yo previamente, durante el proceso el aire se comprime, su temperatura aumenta. Es como si yo tuviera dos estados claramente diferenciables acá. O sea, tengo un estado de temperaturas y de presión, ¿no? Aquí voy a tener presión. Aquí voy a tener manejo de los volúmenes. Aquí está muy bien. Incluso tengo la temperatura inicial. Supongo que lo primero que debo hacer es calcular, supongo, ¿no? Que lo primero que tengo que hacer es calcular la presión final. Entonces, haré este cálculo inicialmente y luego nos pasamos al siguiente punto, porque si no es incoherente. O sea, tendría tres estados superpuestos. No, no tiene sentido. Volumen inicial, presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final volumen final sobre la temperatura final. ¿Qué me piden? La presión final. ¿Cómo me pide 283 más 40? Les pido por favor 283 más 40 es 323 Kelvin, ¿no? Vamos corroborando esos datos que voy sacando así violentamente. Tengo la temperatura final, tengo la temperatura inicial, tengo la presión inicial, los volúmenes ya sé cómo se relacionan, la presión entonces es un juego de niños porque solamente tengo que despejarla. Entonces voy a decir, la presión final acaba siendo igual a volumen inicial. Fíjate en el volumen inicial, no lo tienes, lo voy a colocar como una variable. La presión inicial, ¿la tienes? Sí, 760. Entonces acá le colocas 760 milímetros de mercurio. ¿Tienes la temperatura inicial? Claro que sí, son 283 Kelvin, entonces 283 grados Kelvin. ¿Tienes el volumen final? No, pero lo tengo en función al volumen inicial, que es 0,28, el volumen inicial, con lo cual esto con esto se marcha. Y la temperatura final que va a pasar a multiplicar es de 323. ¿Cuánto les da el resultado, por favor? Aquí ya todo se eliminó.
3097.93. 3097.93. Gracias, Aaron. Por favor, este resultado también los que estén calculando me lo van corroborando para ver si es que estamos en lo correcto con el tema de cálculos. Buen día, Inge. Me Buenos sale la días. misma. Muchísimas gracias, mil gracias, muy amable. Rita, no lo estaba viendo a detalle. Ya con esas corroboraciones es fantástico porque ayuda mucho. Bueno, y ya tenemos eso, pero luego me dice, después de manejar el automóvil a altas velocidades, y eso es lo raro, es como si fuera un inciso B, porque fíjense cómo con todos los datos iniciales que me da ya tengo algo, pero dice, luego manejas altas velocidades y la temperatura de la llanta del aire, bueno, la llanta del auto aumenta, entonces después de manejar altas velocidades, la temperatura llega a 85 grados Celsius. Por favor, ¿cuál sería este estado de temperatura 3? 85 más 273. Y el volumen interior de la llanta, el volumen 3, se aumenta al 2%, y esto saben que sería 1,02. Ahora sí, sin dudarlo, el 2% del volumen 2. Eso es de hecho. La temperatura es 358. 358. Muchísimas gracias, Aaron. Grados Kelvin. Ya. ¿Cuál es la nueva presión manométrica en la llanta? Dar una respuesta del segundo inciso. Ya, entonces hemos calculado el primer inciso insulsamente. Ya. Bueno, ¿cuál es la temperatura manométrica de la segunda llanta? ¿No? Manométrica quiere decir H, y por lo tanto esto a la presión ABS absoluta le debo restar la presión ATM atmosférica, pero ese es el último paso. Ni siquiera lo deberíamos colocar ahorita, ¿no? Esto ya viene para más adelante. En sí, lo que yo tengo que hacer es relacionar todos estos valores. ¿Cómo lo hago? Yo, particularmente por el tema del volumen, preferiría jugar con el inicial. Miren cómo acá el volumen final al final va a acabar siendo que el volumen 2 sea igual a 0,28 del volumen inicial. Así lo voy a poner. Esto sustituyéndolo acá te va a decir el volumen 3 es igual a 1,02 por 0,28 del volumen inicial. ¿Cuánto les da esto? Volumen 3. 1,02 por 0,28. Sale 0.2 o sale 0.29. No, 28. 28. Muy bien, muchísimas gracias. Con eso ya lo tenemos respecto al volumen inicial. Entonces, yo voy a hacer un juego de estados desde el estado 1 hasta el estado 3. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. No hay límite. O sea, lo bueno del juego de estados es que puedes trabajar desde un estado muy primitivo a un estado muy moderno, o trabajar entre estados como quieras. O sea, no te limita. Siempre y cuando tú tengas datos suficientes. La ventaja es que teniendo esta relación y teniendo la temperatura 1 y la presión inicial, o sea, la presión inicial y la temperatura inicial conocidas, pues ya las cosas salen más fáciles. Y de hecho que la tenemos, 283 y 760. Entonces acá tú le colocas, la temperatura es 283 y esto es 760. Unidades, pues los milímetros de mercurio, milímetros, y esto es los grados Kelvin, ¿no? Por si acaso, he hecho una revisión porque siempre es bueno echarle un ojo antes de hacer sustituciones posteriores. Y aquí tengo una relación de la nueva temperatura, el nuevo volumen. ¿Saben qué? Solamente apliquen la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Volumen inicial, presión inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen 3, presión 3 sobre la temperatura 3. Despejando la presión 3, esta de ser igual a volumen inicial, es volumen inicial, la presión inicial, 760. ¿Cuál es la temperatura 3? La temperatura 3 la acabamos de encontrar, 358. 358. Sobre la temperatura inicial, 283. La presión 3 es la que quiero encontrar, pero el volumen 3 lo tengo como 0.28
por el volumen inicial, ¿no? Entonces, fíjate cómo voy despejando y me va dando aquí el resultado. ¿Cuánto les da esto? 760 por 358 entre 283 por 0,28. ¿Cuánto será la presión 3? Sale a partir de 3.433.62. 3.462. 33. A ver, otra vez, Aaron. Pues no lo entendí. 3.433.62. 3.433.62 milímetros de mercurio. Acá lo que te voy a pedir es que me lo restes 760 y todos los demás lo mismo, por favor, para tener la altura manométrica, la presión manométrica. Menos 760, ¿cuánto les da? Entonces sería la presión 3 menos 760. Me da 2.673.62. 0.62 milímetros de mercurio. Conviértemelo, por favor, a milímetros de mercurio, considerando que un ATM equivale a 760 milímetros de mercurio. 3.52. Milímetros de mercurio. Entonces, esta altura manométrica, H, alcanza 3.52 ATMs. Listo. Y esto, nosotros lo revisamos acá. Este es, ¿no? Y nuevamente observo, ¿no? Como que no apareciera. Pero en este caso sí que no aparece y como que no hay. Hay 4.5, que es lo más cercano, pero es mucha diferencia. Entonces, yo lo que les pido, porque tal vez lo ha colocado el otro resultado, es este valor, este que tengo acá, Aarón, conviértemelo por favor también a atmósferas. Un ATM respecto a 760 para ver si es que no ha cometido un error, porque fíjense cómo esto sale 3.5, me parece muy perfecto como para que no esté ahí. Me imagino que esto va a salir 4.5 o algo así. 4.51. Muy bien, 4.51 ATMs. Muy bien. Entonces, si tú observas, te ha pedido la presión manométrica. La manométrica siempre se hay así, o sea, con resta de 760. Pero en este caso parece que ha calculado con la presión de la llanta, o sea, la absoluta. En dicha situación, simplemente nosotros marcamos 4.51 y esa es nuestra respuesta. No, nada más. Nada más. Ahora, si tú analizas el ejercicio número 5.21, 5.21 te dice, neumáticos de una bicicleta se llena de aire a presión manométrica de tantos y a temperatura de tantos. ¿Cuál es la presión manométrica del neumático después de manejarla en un día soleado? Pero aquí es efectivamente manométrica porque te habla de eso de inicio. Entonces, como me está dando esas presiones manométricas en un día soleado, cuando la temperatura del aire es 40 grados Celsius, suponga que el volumen no cambia. Súper sencillo, porque acá utilizas de nuevo la ecuación de la ley combinada, usas la ley combinada, pero lo que haces es eliminar volúmenes. ¿Te das cuenta? O sea, porque el volumen es el mismo, tú tienes la presión, tienes la temperatura, y eso está fantástico, y tienes la nueva temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que te falta? La otra presión. Y ya lo despejas y lo encuentras. E inclusive acá no hay necesidad de que cambies esto, solamente las temperaturas a escala Kelvin, ¿no? Nada más. Recuerda que la presión manométrica significa que la presión absoluta en el neumático menos la presión atmosférica. Claro, o sea, lógico, aquí lo dijiste, pero aquí no lo cumpliste. Bueno, ya, en fin, aquí esto es lo que les estaba explicando. Además, considere que la presión atmosférica permanece constante e igual a 101 kilopascales. Buena recomendación, pero si aquí ya te da la presión manométrica, es insulso hacer de nuevo lo mismo con la presión atmosférica, ¿no? Y te pide ayer esto en bares. Y la conversión ya es solamente eso, o sea, es lo mismo. En el 5.22 me dice que una burbuja sube desde el fondo de un lago, lo mismo casi que teníamos, a una profundidad de 4,2 metros, otra vez tienes presión manométrica, y a temperatura de 5 grados Celsius. Eso está abajo. Sube hasta la superficie, donde en la superficie del agua tiene una temperatura de 12. ¿Cuál es el cociente de los diámetros de la burbuja? Ah, ya, esto es un poquito distinto.
bueno, veremos, por lo menos en su planteamiento, ¿no? Aunque creo que no vamos a tener mucho tiempo. Lo que les voy a pedir a los demás, por favor, si tuvieran sus ejercicios ahorita a mano, mándenlos al grupo y yo inmediatamente, ya una vez volvamos y acabe el 5.22, yo inicio haciendo los otros ejercicios. Entonces, ahorita nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor.